Bien, Nixon, de película de 1995, y en la que creo que ya le pone la guinda Oliver Stone, ¿sí? Sin darse cuenta lo que está haciendo, siendo alguien que viene de la progresía, de la izquierda, es darnos las claves, porque en realidad Oliver Stone es sincero, él cree lo que hace, entonces entra en ello, entra en uno de los presidentes más controvertidos de la historia de Estados Unidos y una bestia negra, la bestia negra, ¿no? El demonio, ¿no? Que ahora es sustituido por el malvado hombre naranja, pues era el malvado Nixon, ¿no? Presunto corrupto, que en realidad no era ningún corrupto, pero bueno, el presunto pues violador de la democracia, Nixon. Nixon fue, como he comentado en algún otro programa, posiblemente la segunda persona más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad. La primera, sin duda, Felipe II. Y sin duda hay un momento que Nixon rompe. De hecho, va a ser lo que le condene políticamente a muerte, ¿no? En su caso, afortunadamente, no fue para él, no fue a muerte física. Y es, entre otras cosas, porque él se obsesiona con eso. Él tiene la percepción, y eso se muestra en la película, hablo del personaje Nixon, genial, por supuesto generalmente interpretado, que sería nominado evidentemente Anthony Hopkins, ¿no? Que ya lleva, no sé si ya lleva como mínimo un Oscar, de los Corderos, ¿no? Pero en este caso Nixon es un papel genial, hasta lo hacen parecerse a él, y en este caso Nixon lo que trata, que sin duda es el presidente cuya presidencia llamaron la presidencia imperial, porque rompió, no solamente iba a romper las reglas, sino que además iba a frenar lo que ya después de él se va a constituir como esa hegemonía que está perdurando hasta hoy en día, y que esperemos y ese paradigma que va a cambiar, que está cambiando en estos momentos, o se está derrumbando más bien, ¿no? Se está cayendo a pedazos y que ya es insostenible, basado en la deuda, el control de los países por la deuda, la imposición de agendas, etc. En este caso, Nixon, en realidad, y aquí se nos muestra en la película, una película que en lenguaje cinematográfico, si JFK era una maravilla de lo que era el montaje, por supuesto tiene un fascinante gran montaje, como toda película de Oliver Stone, pero tiene ahí un contrapunto que a mí personalmente me gusta bastante, de la contraposición de imágenes, ¿no? Mientras, como tener un sentido alegórico por detrás, se ve por detrás imágenes, a lo mejor él está hablando, está discutiendo y se ve por detrás pues alegoría de lo que supone lo que está decidiendo, bombas, muertes o cualquier otro tipo de conflictos, o cuando está con los líderes soviéticos, pues palabras cirílicas, cuando está con Brezhnev, cuando está con Mao Zedong, palabras como auténticos dioses que cambian el lenguaje, ¿no? Y usted cubre la pantalla con los símbolos chinos y palabras en las que él acaba siendo el gran organizador del universo, prácticamente. Realmente lo que muestra la película, no sé hasta qué punto es consciente de ello, Oliver Stone, que trata de esa visión de una izquierda antigua, una izquierda, esa visión de que el malvado casi marxista, el malvado capitalismo está empujando, cuando en realidad es mucho más complejo, político y financiero. En el caso de Nixon, Nixon hace una cosa realmente increíble, que es la paz con China de Mao, visita a Mao y cambia la historia. De hecho, hay varios momentos que me encantan de la película. Uno cuando él se atreve a ir físicamente, a estar entre hippies, pudiéndolo pegar una paliza, matarlo. Él se presenta ahí físicamente a los pies de su referencia, su amado Abraham Lincoln, el gran monumento a Lincoln, y ante una hippie le dice: usted está atado, ¿verdad? Está atado por la guerra, está atado por los poderes, le están machacando. Y entonces
él dice eso de, es que es verdad, el poder es una bestia que hay que domar. Un mensaje absolutamente de la ciencia política, de la libertad política colectiva, de la libertad soberana, ¿no? De trevijanista absolutamente. Es decir, el problema, Nixon no ve al Estado como algo bueno, ve al Estado como una maquinaria de poder en la cual puede convertirse también en un enemigo y hay que domarlo, controlarlo, domesticarlo como sea. Y en ese aspecto, él lo toma como algo personal, como una guerra en la cual entrará en la contradicción de violar la misma democracia para defendernos del Estado y de defendernos del poder que él trata de controlar y someter. Precisamente el final de la primera parte, que hubo un intermedio en el cine, todavía también en el 95 recuerdo que hubo ahí un intermedio en el cine. Hoy en día, aunque te metan como en Oppenheimer 3 horas y media, 4, nada, lo ponen seguido. Entonces sí que habían partes, hubo un intermedio también en Nixon, y en la cual vemos cómo Nixon justo antes de la mitad de parte le dice, cuando después de hablar con la hippie, ¿no? Con la rebelde, le dice, ¿sabes? Creo que es el personaje que James Woods, el gran James Woods, por cierto, muy activo políticamente hoy en día, pro Trump, y le dice al personaje de James Woods, un colaborador, un secretario, no sé si era uno de sus secretarios, voy a cambiar la historia, de una vez. ¿Y qué es lo que hacen? Ya con la segunda parte, pues bueno, rompe contra todo pronóstico el vínculo el principio de Guerra Fría, entra a hablar con Mao, eso pone en jaque a Ho Chi Minh, le obliga a la paz. No olvidemos que JFK está hablando de la guerra de Vietnam, como parecía evitar, frenar la guerra de Vietnam y todo lo que supone eso con la industria armamentística de Estados Unidos. En este caso, Nixon es quien tiene la iniciativa, no Kissinger, como se dice ahora, que tratan de formular también el relato. Se cumple en realidad aquí la ley prima, aunque no hay un asesinato con sangre, sí que hay un asesinato político, controlando el relato siempre. Y no es verdad, Nixon ganó la guerra de Vietnam. Es decir, porque el jaque mate que hace en la Guerra Fría, que la había acabado ahí, al entrar a hablar con Mao Zedong, que a su vez le obliga a Brezhnev a tener que hablar también. Brezhnev, tanto él visitará Moscú como Brezhnev visitará a Brezhnev, o sea, el gran premier de la Unión Soviética más importante que ha habido después de Lenin y Stalin, seguramente, tal vez con Khrushchev, y le obliga a ir a Washington, como también se ve en la película. Y Nixon hace ese jaque mate que obliga a Vietnam del Norte a reconocer el Vietnam del Sur. Había ganado la guerra. Se compromete en la paz de París, ¿no? en las conversaciones de París, los acuerdos de París se llama concretamente, retirarse completamente de Vietnam, Estados Unidos, con el ahorro que suponía, pero Vietnam del Norte se comprometía a mantener las fronteras, cosa que se rompería por culpa de lo que pasa después, evidentemente, por culpa de destruir la presidencia, como hace el Watergate, ¿no? Y sacar a Nixon del poder. Pero Vietnam del Norte tiene que hacer lo que Ho Chi Minh juró jamás hacer, reconocer Vietnam del Sur y terminar la guerra. Por lo tanto, perdió la guerra. O sea, imagínate todo lo que tenemos de disfunción de la realidad, de disfunción del mensaje de que Estados Unidos perdió la guerra. No, la había ganado. Había ganado la guerra. Se habían terminado los acuerdos de París gracias a la genial, movimiento genial de Nixon con Mao Zedong y después obligando a Brezhnev, y jaque mate, una de las mayores jugadas geopolíticas posiblemente más inteligentes de la historia. Acaba la guerra de Vietnam a comienzos del 73 y también entra, por supuesto, en el 71. Ahí no me acuerdo, creo que hay un comentario también en la película, pero no lo recuerdo bien, pero entra con ahí no, creo que está poco, pero la figura de Nixon también es el que comienza el fin del patrón oro impuesto por Bretton Woods a 34, 38 dólares la onza desde 1944, a cambio fijo,
y que eso le daba un poder enorme a Estados Unidos, pero a su vez le daba una debilidad que era que en un momento dado la Francia de Gaulle o la Francia o en un momento dado otros países empiezan a exigir los dólares a cambio de oro. Lo pone en una posición, y más con los problemas económicos que tenía, que resuelve en gran parte Nixon. Por eso es abrumadora en las elecciones de reelección, una de las mayores, solo igualada por la reelección de Reagan de la historia de los Estados Unidos, la mayor reelección de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento, en el 72, porque soluciona esos problemas económicos, pero lo que hace es un proceso de liberar el cambio, abandonar el patrón oro, pero no totalmente, sino del dólar, para tener apoyo no solamente con oro, sino tener apoyo del poder que tenía Estados Unidos. Entonces, comienza ese fin de Bretton Woods en nivel monetario en el año 71, pero en realidad no se impondrá la socialdemocracia que conocemos del Fiat para todo el mundo cuando ya no está Nixon en el 76. Es muy importante esto. O sea, todo lo que nos han relatado de que Nixon empezó todo el tema del abandono patronal para todo el mundo, no, lo hizo para el dólar parcialmente y lo hizo, por supuesto, reforzando el poder de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo no teniendo por qué obligar, ni obligó, ni mucho menos, ni lo pretendía él, todo lo contrario, a los que los países, el resto de los países del mundo, abandonase el patrón oro. ¿Por qué? ¿Acaso sus monedas eran referencia? Si la moneda de referencia era el dólar. Es una falsedad también que nos imponen. Es decir, Nixon realmente construye un imperio clásico, un imperio real sobre el mundo por motivos propios, por valores propios, por causas promovidas por el propio imperio americano, pero al mismo tiempo por méritos propios, pero no pretende que se construya nada. Es decir, por meritocracia. Nixon lo que lo hace es por meritocracia, que el propio imperio americano de los Estados Unidos sean una superpotencia. Pero no trata de hacer un sistema en que otros controlen ni agendas desde el exterior, desde el FMI o desde elementos de la ONU o desde cualquier otra cosa. Hay también un momento de la película en el que el lobby del petróleo se enfrenta a él, en la cual, porque Nixon es primero quien hace una comisión medioambiental, o sea, Nixon, pero no para controlar, para destruir la capacidad productiva, como ahora de la mayoría social, sino todo lo contrario. Con las leyes medioambientales pone en jaque a los lobbies de ese momento, del statu quo de ese momento, que era el petróleo, y por supuesto con el fin de la guerra del Vietnam pone en jaque a la industria armamentística. Y con el cambio de la moneda del patrón oro, utilizando no solamente el oro, sino también la confianza y los activos estadounidenses, da un golpe de la mesa sobre el poder que lo convierte, pues, como he dicho, en el segundo, posiblemente en la segunda persona más poderosa de la historia, y al mismo tiempo queriendo imponer una nueva estrategia, una nueva realidad. Esto evidentemente molesta porque está parando algo que ya Kissinger venía construyendo con Rockefeller, tanto con David como con Nelson Rockefeller. Y es lo que hará su caída. Vemos como la película también insinúa la caída de Nixon a través de ese edificio. He comentado antes los edificios que aplastan la administración, en este caso es el edificio Watergate, que su ansia de protegerse, de no ser un Kennedy, de que no lo cace el sistema, acaba violando todas las leyes para protegerse del sistema, del Estado. Y precisamente quien hace esa traición para que los medios, el control completo de los medios, que es Kissinger, derriba la presidencia de Nixon, derriba esa presidencia imperial. Curiosamente, todo lo que construye Nixon lo modifican. Ese abandono del patrón oro lo convierten ya en la conferencia de Jamaica de 1976 en una regla para todo el mundo, para que todo el mundo se endeude cuando la única moneda de referencia mundial era el dólar.
y realmente hace que todos los estados multipliquen, se puedan hacer más grandes y al mismo tiempo más onerosos y con más deuda, y comienza este sistema de control monetario y de control de agendas políticas que se impondrá a partir de la introducción del CFR dentro de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, la creación de la trilateral, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto las leyes, primero esas leyes medioambientales de control de las grandes corporaciones se convertirán más bien en control de los ciudadanos, en vez de como había diseñado Nixon, etcétera, etcétera. Y ese momento en el que está con Larry Hagman, ¿no? El actor Larry Hagman, que para mí es el mejor, que le dice: los presidentes no amenazan, no lo necesitan, que es ese principio que siempre hemos dicho, en el final el poder político siempre es el que tiene el mayor poder. Ahora, si el poder político es secuestrado, o el poder político es comprado suficientemente, por supuesto que pueda haber una alianza, un establishment que haga pues prácticamente aunque digan, como dicen los conspiranoicos, de gobierno mundial, porque realmente acaba imponiendo unas agendas, pero siempre teniendo el poder político último más fuerte a favor. Y bien, con esta referencia de esta maravillosa película de Nixon, en la que también con música de John Williams, con ese contrapunto de imágenes que he comentado, les invito a verla, por supuesto. Hasta el próximo día, hasta la próxima semana.